para poder tener un planeta pues, medianamente habitable, tenemos que procurar no emitir gases de efecto invernadero que rebasen el límite de seguridad de 1.5 grados o 2 grados centígrados a fin de siglo. Estamos hablando de cuidar que la temperatura no se nos vaya por arriba de 1.5 grados comparado con los periodos preindustrial. Pero esto se refiere a fin de siglo. Y fíjense, cuando vemos lo que puede provocar la agricultura que hemos hecho hasta hoy en día, como siempre, o sea, si nosotros seguimos con la inercia que hemos tenido hasta ahorita, haciendo agricultura y ganadería como siempre, lo que nos dice este gráfico es que la emisión de gases de efecto invernadero en gigatones de CO2 equivalentes para fines de siglo van a estar rozando por el umbral del 2%, del 2 grados de temperatura. O sea, vamos a rebasar con creces el umbral de 1.5 grados y vamos a llegar casi al 2. O sea, los alimentos por sí solos, la producción de alimentos por sí sola, si la seguimos haciendo como vamos hasta ahorita, va a llegar prácticamente, va a rebasar el umbral de 1.5 y va a llegar casi al límite del 2%. De ahí que resulta importante reflexionar y repensar, vamos a ver más adelante estas vías, que no podemos seguir haciendo agricultura y ganadería como lo hemos venido haciendo hasta hoy. Porque por sí sola la actividad puede llevarnos a una situación sumamente peligrosa, más de lo que ya tenemos en la actualidad. Miren, hablemos justamente de las huellas de consumo que representa la actividad humana. Y aquí, sobre todo estas huellas de consumo, queremos verlo para que vean ustedes en perspectiva lo que representa nuestros sistemas alimentarios. Hay una metodología que se llama de ciclos de vida, donde consideran ustedes todo el ciclo que sigue un producto, ¿sí? Desde que se diseña el producto hasta que se extraen los recursos para poder producir ese producto, o se cultiva o se procesa, ¿sí? Hasta pasando por la manufactura, el transporte, la venta, el uso, el desecho y lo que logramos recuperar, o sea, viendo todo el ciclo, o sea, viendo entradas y salidas. Esta metodología del ciclo de vida se aplicó recientemente en España, por ejemplo. Este año publicó el Ministerio de Consumo de España estas huellas de consumo por sectores y escogieron 5 sectores: alimentación, movilidad, vivienda, bienes del hogar y electrodomésticos. Noten ustedes aquí que el 52% de la huella de consumo total corresponde al sector alimentación. O sea, los alimentos por sí solos son responsables de poco más de la mitad de esa huella. Cuando vemos las 16 variables que se evalúan, ¿sí? De las 16 variables, en 11 la mayor huella la representa el sector de alimentación. Estamos hablando de lo que es acidificación, cambio climático, ecotoxicidad del agua dulce, eutrofización marina, eutrofización terrestre, toxicidad humana por cáncer, toxicidad humana no cancerosa, usos del suelo, agotamiento del ozono, material particulado, o sea, partículas suspendidas, ¿sí? Y obviamente uso del agua. 11 variables. En 11 variables, el sector alimentos es el que representa la mayor huella. Por ejemplo, en el caso del agua es el 72%. En eutrofización marina es el 80%. ¿Sí? Entonces, esto habla del enorme impacto que tiene los alimentos, el cómo producimos nuestros alimentos. Este mismo estudio nos dice justamente que aquí nos da cuenta del carácter intensivo e industrial que presenta nuestro sistema alimentario y que es un sistema fuertemente dependiente en el uso de recursos fósiles, los agentes químicos, ¿no? Y de enormes cantidades de agua. Este mismo estudio se hizo para la Unión Europea en su conjunto, ¿sí? Y pues llegan a la misma conclusión. O sea, nada más viendo el tema de la calidad del ecosistema, vemos que la huella de consumo atribuida solamente al sector alimentos representa el 57% de la huella total, ¿sí? O sea, se aplicó a España es parte de la Unión Europea, pero antes se hizo para toda la Unión Europea y llegan a la misma conclusión. Esto nos dice entonces el enorme impacto que tiene el sistema alimentario. Y si todavía nos dicen, miren, eso es lo que han hecho, ese es el tamaño de la huella de lo que hemos hecho, ¿sí? De este año hacia atrás, ¿sí? Pero hay que ser consciente de lo que se viene.
Y nos han dicho hasta el cansancio que para el año 2050 seremos 9.700 millones de habitantes. Y eso implica que tengamos que tener un incremento alrededor del 70% más de alimentos, ¿sí? Hay quien nos dice que más que producir más hay que desperdiciar menos, ¿no? Que por lo menos la mitad, si no desperdiciáramos. Acuérdense que cerca de una tercera parte de los alimentos se pierden una vez que se producen, ¿sí? Pero bueno, nos hablan de producir 70% más. Pero este 70% más tienen que hacerse manteniendo la temperatura, ¿sí?, por debajo del 1.5 grados centígrados, que es el umbral de seguridad que nos han establecido los estudios del clima. No sé, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer?